El tema de hoy, podríamos decir, es solo el poder de Dios, como en todas las cosas. Por eso es necesario fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza cada día. El apóstol Pablo venía hablando mandando la carta a los Efesios, sobre hijos que obedezcan a los padres, padre a los hijos, que cada uno de ellos pueda cumplir los mandamientos, que puedan amar a sus padres, amar a sus hijos, que vayan las cosas bien. Pero claro, como en todas las cosas, a veces se pone difícil, o los hijos, o los padres, los amos, o los siervos, o patrones y empleados, esposo o esposa, la familia, las dificultades que vienen en la vida de cada ser humano. ¿Por qué? Por la falta de Jesús, o por la falta de obediencia a Jesús, la falta de obediencia a Dios, y porque hay también contra quienes luchamos, pero Él nos enseña a amarnos y así cumplir la ley de Dios, por decir, la ley perfecta, el amor, la unidad. Y dice entonces en Efesios capítulo 6, versículo 10, por lo tanto, o por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nos lleva a que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Que dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Como diciendo, no tenemos lucha contra el hijo, contra el padre, contra el patrón o el empleado, contra el esposo o la esposa, sino que las luchas son más difíciles. Las luchas son contra el demonio, son contra el diablo, contra las potestades de las tinieblas de este siglo. Entonces, ¿qué dice? ¿Cuál es el consejo de Dios a través del apóstol Pablo? Por tanto, como pasan todas estas cosas, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estéis firme. Quiere decir que llegó la prueba, llegó la dificultad, llega esta lucha entre uno y otro. ¿Y qué hago? Tomo la armadura de Dios. ¿Para qué? Para poder resistir en ese día malo, y cuando acabe todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. A ver, estando firmes y ceñidos con la verdad de nuestra vida, vestidos con la coraza de justicia, la forma que Dios quiere que andemos en Él cada día, tu forma de vivir, tu forma de actuar, tu forma de andar, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Lo que tú tienes en tu caminar cada día, estás con el evangelio de la paz. Donde tú vas, va la paz. ¿Por qué? Porque está en tu vida, te lo dio el poder de Dios, el poder de Jesucristo. Entonces, los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe. ¿Para qué? Para poder apagar todos los dardos de fuego del maligno, todas aquellas cosas que Él nos tira, para que nosotros reaccionemos contra nuestros hijos, contra nuestro esposo o esposa, para que no reaccionemos mal contra otros, contra el prójimo. Entonces es necesario apagar esos dardos de fuego que tira el enemigo, apagándolo con el escudo de la fe. Quiere decir que estoy sabiendo que el enemigo está atacando, que no es la persona, sino que está siendo tomada para tal situación y para que yo reaccione contra una persona. Pero ¿qué tengo yo? El poder de Dios a través del escudo de la fe para apagar los dardos del maligno. ¿Qué más tenemos? Tomad el yelmo de la salvación. Nuestra mente, nuestra cabeza está cubierta por la salvación de Jesucristo. Estoy seguro que soy su hijo y estoy seguro que tengo salvación.
Y tengo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, cuando el enemigo tira los dardos, yo estoy preparado con el escudo de la fe, con la salvación en mi vida y con la espada, la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Ahí me doy cuenta para discernir de quiénes son los dardos que están tirando. ¿Quién está tras el telón que quiere hacerme andar mal? Entonces, ¿qué debo hacer para poder andar bien? Tomarme del Señor. Hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Orando en todo tiempo. Tu vida y mi vida tienen que estar justamente en una charla continua con Dios, por decir de alguna manera. No es que puedo estar arrodillado todo el día o que tengo que estar en una posición, pero sí orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, no solamente por mí estoy orando, sino que también estoy orando por mis hermanos. Estoy orando por aquellos que también van a pasar por las pruebas y las dificultades, que también van a ser tentados por el diablo, que también van a ser bombardeados de alguna manera con esos misiles que él tira, pero por la gracia de Dios tenemos el escudo de la fe para parar esos misiles que tira el demonio. Entonces, la perseverancia y súplica por todos los santos, no solamente por mí, sino también por mis hermanos. El apóstol Pablo decía, y por mí, o sea, oren por esto, pero oren también por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Lo que quería el apóstol Pablo, donde él se encontrara, no importa el lugar. Fíjense, no importa si era en la cárcel, no importa si era en un naufragio, no importa si era por los caminos, no importa donde sea, él decía, y por mí a fin de al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio de Jesucristo, que sea revelado a otros, que otros comprendan y sepan. Por lo cual, soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Un embajador de Jesucristo, quizás encadenado con las cadenas de la cárcel, o quizás siendo un eslabón más también, de una manera y también de la otra, ser un eslabón más de aquellos que hacemos una cadena, que con denuedo podamos hablar de él, de Jesucristo, como debo hablar. ¿A través de qué? De la palabra, que justamente la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, de tu boca y de mi boca vamos a tener paz para con los demás. Por eso, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Quién abunda en tu corazón? Jesucristo. El poder y su gracia. Entonces, cuando hablemos, cuando salgan palabras de nuestra boca, podamos hablar de nuestro Señor Jesucristo. Que la paz de Cristo esté con ustedes y que, como dice al principio, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Que Dios te bendiga para que esto ocurra también en tu vida y en mi vida, para que otros conozcan el Evangelio de la paz, el Evangelio de la salvación, el Evangelio de Jesucristo, de aquel que perdona nuestros pecados y nos da vida eterna en él. Dios te fortalezca en este día. Amén.